Como primer relato, tengo uno que le mencioné yo, la bruja en la jaula de pájaros. Esto fue un suceso que se dio en mi familia. Pasó en la casa donde actualmente vivo. Era 2001. Ya eran 6 años de que mis abuelos, mi mamá y mis tías habían dejado la casa en el campo que habían habitado desde su infancia. Mi hermano tenía 3 años y un primo tenía 1 año. En ese tiempo, mis abuelos tenían aves enjauladas que eran de los valles cercanos al rancho donde vivían. Eran de varias especies, dominicos, canarios, calandrias y entre otras. El suceso se dio una mañana. Mi mamá y mi tía estaban desayunando en la cocina cuando escucharon que las aves empezaron a alborotarse, como si los estuvieran asustando o si los hubieran atacado. En eso, mi tía se asomó para revisarlos y le dijo a mi mamá: «Oye, ven». Mi mamá fue con ella y mi tía dijo: «Hay un pájaro con los otros». Siguió: «Ese no estaba ahí». A lo que mi mamá le dijo: «Hay que sacarlo de ahí». Ambas realmente estaban desconcertadas, ya que no se explicaban cómo habían encontrado ahí un pájaro, porque las jaulas estaban cerradas. En eso, mi mamá y mi tía fueron por un pedazo de cartón, el cual usarían para separar a los demás aves y evitar que se escaparan. Trataron de meter el trozo de cartón en una de las rejas, pero como era más grande, mi tía lo trató de recortar ahí mismo con unas tijeras. En el momento que mi tía las abrió, esa ave, de manera inexplicable, salió volando y a toda velocidad entre las rejas se fue. No se lograba explicar cómo sucedió. Fue algo completamente increíble, ya que esa ave se fue así como así. Y lo extraño fue que se sucedió al mismo momento que mi tía abrió las tijeras. Como sabrán, se dice popularmente que las tijeras en esa posición ahuyentan a las brujas, por lo que mi mamá deduce que era una. Cabe aclarar que este pájaro era desconocido, no se parecía a ninguna especie que conocieran. Era mucho más grande que incluso un pájaro común, de plumaje negro y muy espeso. Después de este evento, una ventana que estaba cerca de las jaulas se deformaron los barrotes, cosa que es imposible, ya que están hechos de hierro sólido y no es posible que solo se doblen. Hasta la fecha siguen así. He de mencionar que siempre me pregunté por qué estaban así. Como siguiente anécdota es una que me sucedió en forma personal. El enfermero del más allá. Esto me sucedió hace casi 2 años. Era 2021 y en ese entonces tenía 17 años. En mayo de ese mismo año enfermé de apendicitis y, como sabrán, la única manera de tratar dicho padecimiento es por medio de una cirugía. Siendo esto así, según a mis posibilidades, tuve que ser intervenido en la clínica número 1 del IMSS de la ciudad de San Luis Potosí. La cirugía salió bien, no hubo mayores complicaciones y no fue grave el padecimiento. Sin embargo, en mi estadía en la clínica sucedió algo que hasta la fecha no encuentro explicación. Estaba en uno de los cubículos del pabellón de internamiento pediátrico. Pasaron apenas unas horas desde que había salido del quirófano y estaba algo mareado por la anestesia, ya que me habían puesto completamente inconsciente. En aquel cubículo estaba yo completamente solo. Mi mamá había regresado a la casa para descansar, ya que estuvo conmigo varios días ahí en el hospital hasta que fui intervenido. Ella me dijo que vendría una tía mía a cuidarme, ya que todavía era menor de edad y no podía estar solo. En ese lapso que estuve en soledad, llegó una enfermera a revisarme. La profesional hizo su trabajo y después se fue. Ahí lo que decidí hacer fue tratar de descansar, ya que, como mencioné, me sentía aún mareado y entonces solo cerré los ojos y dejé que el mundo siguiera. El pabellón estaba con personas, trabajadores de la salud y personas que estaban con los otros pacientes pediátricos, por lo que el ruido no me extrañaba. En ese momento escuché que alguien entró al cubículo. Como yo tenía los ojos cerrados, no vi quién era. Entonces escuché la voz de un hombre, por lo que deduje que era un enfermero o doctor. La voz era ciertamente suave, transmitía cierta paz, sonaba como un hombre joven. En eso saludó y dijo: «Vengo a revisarte». Yo solo devolví el saludo y dijo después: «Eres Samuel, ¿verdad?». A lo que yo le respondí que sí. El hecho que me revisara me extrañó, ya que apenas hace unos minutos lo hicieran, no pensé que fuera necesario, ya que al realizarlo nuevamente
por lo que el enfermero solamente procedió a revisarme el corazón, con lo que creo que fue un estetoscopio, ya que sentí en el pecho dicho instrumento. En eso, él me dijo: «Estás bien, saldrás de aquí pronto, te lo prometo», cosa que me extrañó que mencionara, ya que la cirugía no había sido de mayor complicación, y ni siquiera fue de alto riesgo. En ese instante abrí los ojos y ¿cuál fue mi sorpresa? Estaba completamente solo, no había nadie más conmigo ahí, y únicamente por alguna razón desconocida, la bolsa de sueros se estaba balanceando lentamente. Fue algo que me dejó atónito, ya que estoy seguro de que hablé con alguien. Es algo que hasta la fecha no me explico y no sé con quién hablé. Esta es una anécdota que le pasó a un amigo. Él me menciona, la contaré a la forma en primera persona, viendo desde su perspectiva. En una ocasión, escuchamos los sonidos de una niña llorando. Para ponerlos en contexto, estábamos en una reunión con mi familia, por parte de mi mamá. Para todo esto, mi casa se encuentra al lado de una carretera y cruzando la carretera hay una zona baldía y entre esa misma zona hay muchos arbustos y monte. Debido al descuido, eran las 9:30 de la noche y justamente mi tía estaba por irse y sus hijas se subieron al coche y en eso sonaron gritos que parecían de una niña gritando por ayuda y decía algo como «no, por favor». Obviamente tuvimos mucho miedo debido a la hora y el que los sonidos provenían de esa zona descampada. En eso encendieron el coche y apuntaron las luces hacia el terreno y no se veía nada. Más tarde llamaron a la policía y después de casi 40 minutos de búsqueda no encontraron nada. Uno de los policías mencionó que seguramente era un alma, debido a que suelen manifestarse así, pero ya sea un fantasma o una situación de secuestro o algo por el estilo. Fue algo súper horrible. Esta historia me la contó una amiga. Ella menciona: era una noche del año 2011. Yo tenía 16 años. Estaba en mi cuarto acostada. Veía la tele y el sueño empezaba a invadirme. Recuerdo que mi cama quedaba pegada a la pared, ya que me gustaba dormir junto a las ventanas. Así que bueno, yo solo esperaba que terminara mi serie para irme a dormir. De pronto, sentí como si un bulto ligero cayera por mi hombro derecho. Yo pensé que la cortina se había desprendido, pero no. Y busqué qué era lo que se había caído por mi hombro, pero no encontré nada. Aún con la duda decidido a volverme a acostar, al instante escucho como una voz empieza a reír de mí justo en mi oído derecho, mismo lado donde claramente sentí como algo se me cayó encima al hombro. A las pocas personas que les contesto especularon que tal vez era un duende, no lo sé, pero la verdad que fue muy escalofriante. Jamás volví a tener una experiencia como esa, aunque anteriormente me han pasado otro tipo de cosas. Esta historia le pasó a mi mamá. La contaré en la perspectiva de ella. Era 1999. Acababa de tener a mi primer hijo. Estábamos mi esposo y yo acostados en el cuarto. Tenía a mi bebé cerca de la cama. En eso, eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando mi esposo me despierta y me dice: «Lola, levántate, despierta». Yo, todavía un poco adormilada, le dije: «¿Qué sucede?». Le dije: Él me mencionó: «Se escucha como si un perro estuviera en el pasillo». Fue algo que completamente me extrañó, ya que nosotros no teníamos perro en ese entonces. A lo que fue una de las cosas más increíbles que me han pasado. Puedo asegurarte que se escuchaba perfectamente cómo las garras de un perro corrían a través del pasillo sin descanso. Era un ritmo muy acelerado. Se escuchaba cómo chocaban contra el suelo. En eso, empezamos también a escuchar como el jadeo de un perro cuando llega después de correr. Escuchamos perfectamente su respiración. Era muy profunda y muy fuerte. De ahí, escuché cómo en la esquina del cuarto se empezó a emanar el sonido como si estuviera cavando un hoyo. Como cuando los perros escarban. En ese ritmo, con esa velocidad. Fue algo que me heló la sangre por completo. De un lapso a otro, ese sonido dejó de escucharse. A la mañana siguiente no había ningún rastro de nada. No me puedo explicar realmente qué es. Solo